Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa La Eucaristía, Corazón de la Iglesia. Desde las ondas de Radio HM seguimos presentando la carta que nos ha entregado el Papa Juan Pablo II. Hemos venido desarrollando en otros programas los capítulos primero y segundo de esta carta. Hoy vamos a continuar con los números finales del capítulo segundo, donde el Santo Padre nos presenta la necesidad de que la Eucaristía sea bien celebrada. Este misterio central de nuestra fe tiene verdaderamente que ser profundizado, y para que pueda existir esa profundización debe darse una participación de los fieles, una participación que sea real, que sea efectiva, que sea profunda. Y en esa participación es clave la misión que tienen los pastores, que tenemos los sacerdotes. Que la Santa Misa sea celebrada bien, ¿qué significa? Pues significa que debe ser celebrada con sumo respeto, que debe ser celebrada de tal forma que su celebración favorezca la comprensión, favorezca la participación, favorezca la unión espiritual de los fieles. Es muy importante que los sacerdotes y que las comunidades que celebran la Eucaristía se ajusten a las normas que han sido establecidas por la Iglesia. Porque la Iglesia, como esposa de Jesucristo, ha recibido los sacramentos como un depósito de amor de su esposo Jesucristo. La Iglesia no es dueña de los sacramentos. La Iglesia no puede inventar o suprimir o cambiar a su arbitrio lo que ha recibido de Jesucristo. Ciertamente, los pastores, la jerarquía de la Iglesia, en determinadas circunstancias puede adaptar las formas de celebración para que sean más acordes a la mentalidad y al hombre que participa en estos sacramentos. Pero la esencia siempre es inmutable. Y es solamente la Iglesia quien tiene este poder, la Iglesia en cuanto esposa de Jesucristo, la Iglesia jerárquica, que ha recibido el Espíritu Santo, que la asiste y que la confirma para preservarla del error. Por eso dice el Concilio Vaticano II que nadie, aunque sea sacerdote, puede quitar, cambiar o añadir cosas en la celebración de la Santa Misa. Estas normas que la Iglesia nos da para la celebración eucarística no son simplemente como algo vacío, no son simplemente como algo que esté al capricho o al arbitrio de quienes deciden. Detrás de cada norma se esconde muchas horas de estudio y se esconde sobre todo una gran tradición dentro de la Iglesia. Después del Vaticano II se hizo una reforma litúrgica que pretende adaptar y volver a la Santa Misa hacia los orígenes, es decir, que nuestras misas de hoy, del siglo XXI, se parezcan a las misas que celebraban los apóstoles, a las misas que celebraban las primeras comunidades cristianas. Es decir, se ha pretendido volver a las fuentes. Por eso detrás de cada plegaria eucarística, detrás de cada oración, detrás de cada gesto, hay muchos siglos, hay mucha tradición, hay mucha verdad, hay mucho simbolismo, hay mucha enseñanza. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, especialmente nosotros, sacerdotes, pastores? Tenemos que asumir el reto que supone explicar y hacer comprensibles para nuestros hermanos, para los fieles, el misterio que estamos celebrando. Una de las cosas que el Santo Padre hace en este documento, en esta carta, Mane nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor. Como digo, el Santo Padre, una de las cosas que hace es invitar a los pastores de la Iglesia a que tengan con los fieles lo que se llaman las catequesis mistagógicas. Ciertamente la palabra es un poquito complicada, pero vamos a ver si somos capaces de explicarla. Estas catequesis mistagógicas, ¿qué son? ¿En qué consisten? Este tipo de catequesis fueron muy utilizadas por los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia eran los autores espirituales de los primeros siglos, los más cercanos a los apóstoles. Y en los primeros siglos
existía dentro de la Iglesia lo que se llamaba la ley del arcano. Esta ley del arcano era una práctica por la cual se ocultaban los misterios a los que todavía no habían sido bautizados. Los catecúmenos, es decir, aquellas personas paganas que deseaban recibir el bautismo, que deseaban unirse a la Iglesia, recibían una formación inicial, pero no llegaban a poder participar plenamente de los misterios de la Eucaristía. Ellos podían asistir solamente a la proclamación de la palabra de Dios, a la homilía, pero después, cuando llegaba el momento de la consagración, tenían que abandonar el templo. No se consideraba oportuno que tuviesen acceso a la plenitud de todo el misterio. Y después de haber recibido el bautismo, cuando eran admitidos plenamente a la celebración eucarística y a la participación en los sacramentos, los pastores de la Iglesia, los obispos, se dedicaban sobre todo a explicarles los ritos que habían recibido, a explicarles el significado de cada gesto que componía la celebración del sacramento, y cómo a través de esos sencillos gestos, palabras, acciones, se realizaba algo muy profundo, actuaba el poder de Dios, y cómo en esa sencillez Dios seguía santificando a su pueblo. Pues estas catequesis mistagógicas que hacían estos primeros obispos, el Papa nos invita a que también hoy los sacerdotes las practiquemos. Es decir, que los sacerdotes podamos ayudar a nuestros hermanos, a los fieles, para que comprendan más profundamente lo que estamos celebrando, para que comprendan la riqueza de símbolos, la riqueza de gestos que está implícita en la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos, pero especialmente en esta participación en la Santa Misa. Muchas veces los sacerdotes podemos tener la tentación, tremenda tentación y tremendamente equivocada, de rebajar la Santa Misa, de rebajar los ritos, de hacerlos como tan humanos, como tan comprensibles, que los vaciamos de sentido, porque han perdido todo el simbolismo sagrado que ellos tenían. ¿Cuál debe ser entonces la actitud correcta que tenemos que tener los pastores? Pues la actitud correcta debe ser precisamente la de elevar el conocimiento de nuestros hermanos, es decir, ayudarles a participar a través de nuestras explicaciones en la profundidad de lo que estamos celebrando, de que aquellos gestos, aquellos símbolos que el sacerdote hace y realiza, no sean para ellos algo desconocido, algo sin sentido, algo que no logran entender y que por lo tanto pues se aburren o les parecen gestos vacíos, sino que detrás de cada gesto, si el sacerdote es capaz de explicarlo y de llevarle a los fieles a una mayor profundidad en su participación en la Santa Misa, como digo, estos hermanos nuestros son capaces de participar mucho más intensamente en lo que se está celebrando. El Santo Padre invita también a que se estudien y se conozcan bien lo que son las normas de la celebración eucarística. Esas normas que están contenidas en el misal romano. Al comienzo del misal, la Iglesia nos ha dado una parte que se llama Ordenación General del Misal Romano, y en ella están recogidas pues las reglas a través de las que debe celebrarse la Santa Misa. Como explicaba ya antes, estas reglas no son fruto del arbitrio o del capricho, sino que pretenden también mantener la unidad de la fe en la Iglesia. Hay un adagio, una frase, una sentencia muy popular y muy importante que la Iglesia ha mantenido siempre, y es esta, en latín, lex orandi, lex credendi. ¿Cuál es el significado de esta frase? Pues el significado de esta frase precisamente es que la Iglesia cree según ora. Es decir, nuestra forma de orar manifiesta nuestra fe. La celebración de la liturgia de la Iglesia expresa lo que la Iglesia cree. De tal forma que si alguien de forma inconsciente comenzase a cambiar la forma de orar de la Iglesia,
la forma de celebrar los sacramentos, la forma de celebrar la Santa Misa, corre el gravísimo riesgo de deformar la fe de la Iglesia, de deformar y de alterar lo que es el depósito de la fe, lo que la Iglesia ha recibido de Cristo como un tesoro que debe custodiar. El Santo Padre, en la carta encíclica que escribió sobre la Eucaristía, Ecclesia de Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía, ese es el título en español, señala cómo es un acto de amor por parte de un sacerdote, un acto de amor a la Iglesia, el ser fiel a las normas que la Iglesia establece para la celebración de la Santa Misa. Es un acto, dice el Santo Padre, silencioso pero elocuente, un acto de comunión, un acto de humildad, un acto de obediencia y sobre todo, como digo, un acto de amor a la Iglesia por mantener, por custodiar y por hacer vivo y fecundo ese depósito que también hemos recibido. Muchas veces podemos tener la tentación de la soberbia, de pensar que nosotros somos más inteligentes que nadie, que pensar que nosotros somos más listos que nadie, de pensar que nosotros tenemos capacidad para quitar o para poner, para inventar, para articular a nuestro arbitrio algo que se nos ha confiado. Y muchas veces, quizá especialmente a nosotros, sacerdotes, nos falta esa humildad para reconocer que nosotros no somos dueños sino servidores. Y tiene que crecer dentro de la Iglesia y dentro del corazón de los ministros de la Iglesia esa conciencia de ser servidores de la Iglesia, no dueños, no déspotas, no tiranos, sino servidores del pueblo de Dios y servidores también fieles, administradores fieles de los misterios que se nos han confiado. Si nosotros somos capaces de profundizar y de ayudar a nuestros hermanos a descubrir toda la riqueza que se encierran en los signos sacramentales que celebramos, ciertamente la participación en la Santa Misa y en la Eucaristía será mucho más rica, mucho más profunda, mucho más viva. Por eso no se trata de rebajar, no se trata de simplificar, no se trata de cambiar inventando nuevas cosas, se trata de ayudar a descubrir la profundidad y la riqueza inmensa de lo que tenemos entre las manos, especialmente con una fe viva. A través de la fe, esos gestos aparentemente vacíos o sin sentido para quien los desconoce, se llenan de una luz nueva cuando actúa la fe y cuando son explicados para revelar el trasfondo que tienen detrás. Pues muy bien, queridos amigos, ha sido un placer haber estado con ustedes un día más. Les ha hablado el Padre Félix López en este nuestro programa La Eucaristía, Corazón de la Iglesia. Y que crezca en el corazón de los fieles el deseo de vivir más intensamente el misterio de amor que es la Santa Misa, ese testamento que Jesucristo nos confió en la última cena. Con Él nos lo dio todo. Con Él no nos dio algo. No es la Eucaristía un don entre otros. La Eucaristía es el don por excelencia, el don donde Cristo se nos da a sí mismo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. ¿Qué más podría darnos? Que la Virgen María nos ayude a profundizar en este misterio. Hasta siempre, queridos amigos, Dios les bendiga.